La distribuidora Kim's Team estrenará este 12 de agosto en el Film at Lincoln Center de Nueva York la aclamada película El Gran Movimiento del boliviano Quiro Russo. Este, que es su segundo largometraje, es una meditación sinfónica sobre la urbanización masiva y el lugar del individuo en la metrópolis latinoamericana moderna. Después de Nueva York, la producción estará en salas de Los Ángeles y luego llegará a otras ciudades de los Estados Unidos. El Gran Movimiento se llevó el premio especial del jurado en la sección Horizontes del Festival de Cine de Venecia y ha sido selección oficial de otras muestras importantes aquí en la Gran Manzana, San Sebastián, Hamburgo, Valdivia y Viena. El personaje principal es Elder, un hombre joven que llega a la capital después de un viaje de 7 días a pie para protestar junto a otros mineros y exigir que les regresen sus trabajos. Una vez en la ciudad, él y sus amigos consiguen trabajo con ayuda de Mamá Pancha, pero pronto la salud de Elder empieza a decaer misteriosamente. Entonces, Mamá Pancha lo manda a donde Max, un curandero que intenta salvarlo. El realizador y yo hablamos de manera virtual. Vean esto. Quiro Russo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Todo bien? Bien, bien. Arranco preguntándote qué significa para ti, después de este espectacular trayecto que has tenido con el film en festivales y de recibir todos estos reconocimientos, que llegue a salas de cine en los Estados Unidos, inicialmente en Nueva York, luego a Los Ángeles y luego a otros lugares del país. Bueno, para mí, Alfonso, es algo espectacular, ¿no? Y totalmente, por un lado, inesperado, porque la verdad es que el cine que yo vengo haciendo y sobre todo esta película tiene una impronta muy radical en algún punto, y por otro lado también me da muchísima alegría, ¿no? Porque finalmente yo estoy seguro que estoy haciendo cine desde la resistencia, desde su pensamiento político, digamos, muy diferente, y para mí es muy importante que se pueda ver en todo el mundo la película, y más aún en Estados Unidos. Eso me parece increíble. ¿Tú crees entonces que es como un accidente que tú hagas este cine que está pensado desde ese punto que me acabas de expresar y que se convierta en algo más que por los premios que ha recibido, que por los reconocimientos, que por lo que se ha dicho de él, se convierta en algo más grande, tenga una plataforma que haga que ese mensaje inicial que tú tenías llegue a más gente? No pienso que sea un accidente, pero pienso que la hegemonía que existe ahora del mainstream de Hollywood es mucho más grande que nunca en la historia del cine, ¿no? Y eso es algo que está avanzando progresivamente, lastimosamente, haciendo que no haya posibilidades no solo de contar diferentes historias que no sean las clásicas, sino también de contarlas de otra manera, ¿no? Hacer un cine que pueda ser justamente pensando en otro tipo de lenguajes, en otro tipo de posturas políticas, ideológicas y estéticas, ¿no? Entonces me parece muy importante que un cine como el mío se expanda en el mundo, ¿no? Me parece que el lenguaje del cine es tal cual la palabra lo dice, un lenguaje. Dentro de lo que es un lenguaje tiene que haber diversidad de documentos, de textos, de formas y también de densidades en esos textos, ¿no es cierto? Entonces me parece que es importante que los y las espectadoras puedan tener acceso a este tipo de cine, que para mí una película como El Gran Movimiento es una experiencia totalmente cinematográfica y totalmente física también, ¿no? Entonces me parece buenísimo que pueda verse allá. Para mí es algo, una alegría muy grande, ¿verdad? Yo oigo y cada vez creo más en esa frase de que no es tanto la historia, sino como cuentas la historia. Entonces, si uno quisiera sintetizar como la sinopsis de la película, se quedaría muy corto. La película hay que verla, hay que experimentarla, hay que sentirla, y yo siento que tú haces como un homenaje muy bonito a toda la historia del cine. Yo no sé, y puedo estar completamente equivocado, pero identifiqué cosas como que me llevaron a Metrópolis de los años 20, vi cosas que me llevaron a los 80s, a Koyaanisqatsi, vi cosas visuales
que me hicieron entender que esta película era para sentirla más que para decantarla. ¿Tú qué piensas de eso? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, yo intento hacer experiencias puramente cinematográficas, podemos decir, porque yo soy un creyente muy grande de que el cine es un lenguaje, además, aparte de las otras artes, ¿no? Y que tiene ciertas cualidades en su forma que te pueden transmitir cosas que van más allá de lo racional, ¿no es cierto? A través del montaje, a través de la puesta en escena. Y por otro lado, me parece buenísimo lo que me dices, porque en verdad yo tengo una obsesión muy grande ahorita, por ejemplo, de pensar al cine mucho como un documento de su época. Obviamente cada documento, cada video, cada film es de entrada un documento de su época, pero yo estoy tratando de hacerlo de una manera más consciente y además de tener siempre un diálogo con diversas cuestiones del cine, digamos, tradiciones del cine y también del arte, tanto dentro del país como en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, como tú mismo lo dices, por ejemplo, esta película es una sinfonía de la ciudad y obviamente es un diálogo directo justamente con el cine de vanguardia de los años 20, con las sinfonías de la ciudad y obviamente con el cine mudo de esa época. Por eso me parece muy bueno que digas que hay una reminiscencia de Metrópolis, porque eso es algo intencional, y también de muchas otras cosas, como por ejemplo el montaje soviético, me interesa muchísimo, me interesa también un lenguaje y un diálogo muy grande con el cine latinoamericano militante de los años 60, 70, todo eso está presente, y es una película que además tiene muchas capas, entonces uno la puede ver varias veces y empezar a ver que hay diferentes tipos de niveles de lectura dentro de la película, ¿no? Eso para mí es algo que me ha interesado muchísimo trabajar. Yo tuve que devolverme en cierto momento. No, obviamente detuve la película, la terminé de ver y regresé después porque necesitaba verla precisamente desde otro ángulo, y en ese otro ángulo puse un poco de lado a Julio César, a Francisca y a Max como intérpretes, porque me pareció que era demasiado poderoso y potente como personaje la ciudad, pero vista desde otra perspectiva, como un organismo viviente que no se pinta como generalmente estamos acostumbrados con ese romanticismo y esa idealización, sino construida a partir de cosas que no son tan usualmente en lo estético bellas. ¿Cómo fue hacer eso? Bueno, a mí me ha interesado hacer eso desde un principio, justamente por el diálogo que mencionaba con tradiciones. Por un lado, en mi país, en el arte de Bolivia, hay realmente una tradición muy grande de representar la ciudad de La Paz, mi ciudad. Mi ciudad, La Paz, es una ciudad muy particular. Es la ciudad más alta del mundo, una de las ciudades más altas del mundo, está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y por otro lado, tiene una topografía muy, muy particular, ¿no? Entonces, por un lado, a mí me interesaba seguir esa tradición, pero por otro me interesaba hablar y hacer una reinterpretación justamente de estas sinfonías de la ciudad a través de la forma, pero dándole, digamos, la vuelta a esa idea, ¿no? Porque las sinfonías de la ciudad en los años 20 eran más que nada una elegía a la modernidad, ¿no? A mí me interesaba hablar del mismo sistema en el siglo XXI, desde La Paz, Bolivia, y dándole, digamos, otra perspectiva un poco también decadente, un poco también, digamos, quitando el folclorismo, porque hay una cuestión que a mí también me interesa mucho de esta película y que es difícil de lograr, que es que esta idea del cine como postales, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que también hay un poco otra búsqueda en el sentido de que yo no he querido mostrar lo pintoresco de mi ciudad de una manera además extrema. Por ejemplo, mi ciudad tiene un nevado, una montaña increíble que es como, digamos, que el atractivo más grande de la ciudad, y yo definitivamente he decidido no filmar eso, por ejemplo, ¿no? Cosa que es totalmente rupturista para todas las representaciones que se han hecho de la ciudad de La Paz. Y por otro lado me ha interesado justamente, como tú decías, mostrar otro tipo de espacios, de lugares donde realmente circulan las personas con las que yo trabajo, personas más invisibles. Y sobre todo esta película, hay que decirlo, y es lo que me ha interesado, es un retrato del sistema capitalista en el siglo XXI, en una época posmoderna, donde están todos los elementos al final de un pensamiento marxista de alguna forma, que está, digamos, el intercambio de trabajo, la puesta de trabajo, la alienación, el mercado, todo está presente ahí, para demostrar al final que de alguna forma hay personas que están sosteniendo el sistema en sus espaldas, sacrificando sus vidas. Y eso es algo obviamente que no solo sucede en Bolivia, sucede en el mundo entero, en todas las ciudades del mundo, ¿no? Entonces de alguna manera eso también hace que la película sea universal. Mira lo que estás haciendo, pido así. Yo vivo en Nueva York y siento
siento mucho un fenómeno y es que la gente llega fascinada por el concepto de la ciudad, pero también siento a veces yo mismo que me ahogo en este mar de ruido, y cuando esto le empieza a pasar a tu personaje principal yo me sentí completamente identificado, porque a veces estas urbes lo ahogan a uno, no solamente por la contaminación en el aire, sino también por el ruido o por la cantidad de estímulos visuales que hay. Entonces sentí que yo entendía perfectamente esa sensación de no poder respirar, a partir de la cual se construyen muchas cosas y se hacen muchas críticas. ¿Tuviste una percepción similar con respecto a esa parte de la asfixia que causa todo eso? Totalmente. Yo creo que otro, digamos, de los arquetipos dentro del arte boliviano es la relación campo-ciudad, ¿no? O sea, Bolivia es el país latinoamericano con mayor población indígena, digamos, que tenemos 36 naciones indígenas, aparte tenemos mucha gente mestiza, inmigrantes, y también hay mucho esta historia del campesino, el indígena que migra a la ciudad y la impresión que esto le causa, ¿no? Entonces, por un lado, había mucho de eso, pero también se trabaja este elemento de la enfermedad para mí desde un lugar bastante ambiguo en la película. Yo he querido hacer una película con una estructura bastante abierta, en verdad, y eso que incluso en el guión era más concreto lo que estaba pasando. Ya después en el montaje he decidido hacerlo aún más, digamos, abierto, porque me interesa mucho a mí que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones de lo que está viendo, básicamente. A mí me interesa que uno pueda ver y vaya pensando en lo que ve. Me parece muy importante a mí esa experiencia actualmente en el audiovisual y en el cine, porque justamente al estar viviendo nosotros la saturación máxima de videos, imágenes de movimiento en la historia del mundo, tiene que haber otro tipo de textos que te permitan poder racionalmente pensar en lo que estás viendo, ¿no? No solo absorberlo sin pensar. Mucho está pasando eso ahora. Además, como ya se ha roto la frontera entre lo que es televisión y lo que es cine, y de repente nos encontramos todos y todas navegando en el celular y haciendo un zapping, pasando así súper rápido los videos, y no nos damos cuenta que eso no lo estamos pensando, ¿no es cierto? Para mí, por eso también me interesa mucho el tiempo, la contemplación. Ese es un tiempo en el que tú realmente puedes pensar, incluso a veces te metes en la película, te sales de la película, piensas en otras cosas, te evoca otras cosas de tu propia vida, y eso para mí es importante en una película como esta, ¿no? A la cuya también, puta, jodido, mucho polvo también, puta. Y por otro lado, realmente me parece importantísimo lo que tú dices que tiene que ver con la enfermedad en sí misma, ¿no? O sea, por un lado, para mí en un principio, esta enfermedad tenía que ver con realmente una enfermedad de los mineros que se llama silicosis y que tiene que ver con otro amigo mío de las minas que ha sido retirado, que ha inspirado, digamos, el hecho de que yo quiera meter ese elemento en la película. Pero luego, conforme iba pasando el tiempo y además después de la recepción de la película en tantos lugares, me ha parecido súper interesante ver el tipo de interpretaciones que ha habido con relación a eso. Por ejemplo, mucha gente incluso me ha dicho que se trataba de una película sobre el COVID, por ejemplo. Otra gente me ha hablado de la altura, ¿no? Porque al ser muy alto es un lugar sin oxígeno. Pero lo curioso es que al final para mí realmente no es ninguna de estas cuestiones lo que está pasando ahí, ¿no? Hay una enfermedad tradicional de los indígenas y una creencia muy interesante que es la mayoría de grupos indígenas, sobre todo el quechua y el aymara, creen que para estar uno sano tiene que haber un equilibrio en el cuerpo y en el espíritu, pero que además el cuerpo se puede desequilibrar de manera muy fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso un gran susto o una impresión muy fuerte te puede dar un desequilibrio del cuerpo, y entonces ahí lo que sucede es que tu alma se escapa del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tu alma se escapa de tu cuerpo, empiezas a enfermarte. Ahí es donde viene realmente la enfermedad del cuerpo. Entonces, para mí, la película en realidad está contando eso, pero no de una manera explícita. Y si uno se pone a pensar, realmente eso está presente ahí, porque él recibe, como tú mismo has dicho, esta impresión de la ciudad, de la llegada, de la marcha, y empieza a decaer. Y entonces Max, que es como un tipo de chamán ermitaño, que es el otro personaje principal de la película, es que lo está buscando, lo está llamando todo el tiempo a él para encontrar su alma. Linder, se está echando a perder. Y que en la vida real Max es tu amigo, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo tengo una manera muy particular de trabajar en cine.
porque también para mí el cine es un trabajo social muy grande, y al decir trabajo social no quiero decir que yo me estoy poniendo en un lugar, digamos, superior con otra gente, no, o sea, para mí es social, incluso yo mismo me siento incluido como dentro de un tipo de terapia, en verdad, porque trabajo con amigos muy queridos desde hace ya muchos años. Por ejemplo, Max yo lo conozco desde el año 2004, ¿no? Entonces ya son casi 20 años que es mi amigo, y mi amistad con él no tenía nada que ver con el cine, entonces eso ha sido más reciente, ¿no? Entonces a mí me encanta poder trabajar con gente que yo quiero mucho, y me encanta sobre todo a mí el momento de filmar, de hacer la película, el momento donde para mí de alguna manera puedes quebrar un poco el sistema haciendo una película, viviendo algo que de repente en esos 5 o 6 semanas de filmación como que nos salimos del mundo y tenemos el poder de crear otro mundo y de convivir con una diversidad muy grande de gente en otro tipo de mundo, porque realmente estás creando una película y estás viviendo algo de mucha camaradería, de mucha cercanía. Entonces hay algo de ese momento que a mí me apasiona muchísimo, y que además yo intento que el momento de filmar se vuelva algo que está presente no solo para mí, sino para todos, ¿no? Entonces yo siento que la mayoría de la gente que está en las filmaciones, en las películas que yo hago, realmente siente esto y se siente parte de algo, y todos se vuelven muy amigos, y es algo, digamos, que a mí me encanta generar, de realmente meterle todo para hacer la película, para disfrutar el plano, para vivir de hacer arte, ¿no? Porque para mí eso es, ¿no? O sea, a mí nunca me ha interesado hacer cine con una intención comercial o de negocio, ¿no? Sino todo lo contrario, a mí me interesa hacer arte, y me interesa muchísimo también a mí acercarme a la gente en mi país, conocernos, y eso tiene mucho que ver con simplemente la amistad, ¿no? ¿Qué puede ser, doctor, si no tiene nada? ¿No será que el diablo le ha visto? Cuando esa sombra se ha vuelto demonio, harás a mí también una sombra negra. Mi última pregunta tiene que ver con la edición. Muchas veces se oye también decir que de una buena edición depende el buen ritmo de una película, pero yo aquí no siento que la edición haya sido en función de un ritmo, sino en una construcción necesaria de lo que querías expresar. Esas partes en las cuales hay muchas imágenes editadas en segundos o microsegundos, las otras en las cuales hay más contemplación, hay una intención perfecta en cada una de ellas, y yo quisiera saber cómo fue para ti ese goce de editar esta película. Bueno, te cuento que la edición ha sido para empezar, yo creo que la película tiene una edición increíble, porque lo que me ha sucedido a mí es que yo he ido a montar la película a Buenos Aires, supuestamente iba a estar ahí 6 semanas, 2 meses montando la película, y justo empezó la pandemia, ¿no? Entonces me quedé al final atrapado ahí como 6 meses en una casa así. Entonces como que fue realmente que lo único que podía hacer era montar la película, ¿no? Entonces realmente en un momento ya era como una cosa casi loca, porque parecía que estaba, y yo decidía cambiar una cosa más, cortar un poco más, hacer un poco más. También me ha servido muchísimo porque yo tenía mucha conciencia de que esta película de una forma yo me la imagino un poco como un mosaico más que como un arco, digamos, tradicional, ¿no? Hay una cosa de correspondencias muy clara en la película, por ejemplo, en ciertos planos igual que se repiten y que van de un lado al otro y luego vuelven del otro al otro, y todo el tiempo hay ese tipo de juegos. Entonces para mí es otro tipo de montaje, y que me parece muy interesante además, porque la película, en vez de ser una película que va siguiendo tipo como tradicionalmente, que las acciones del personaje son las que te van llevando de la mano a través de la narración, es una película que a través de mosaicos tú de repente vas construyendo en tu cerebro, en tu cabeza la película, y va apareciendo y vas entendiendo, claro, esto es lo que está pasando, ¿no? Es una película que te deja pensando y al final tú mismo la construyes en tu cabeza, y eso a mí me parece algo que me gusta muchísimo del resultado final. Negra. Y esa sombra está en el Mercado Rodríguez, mamita. De todo corazón te pido, Señor, que mi hija se sane. Realmente, o sea, yo, de lo personal, me gusta mucho esta película, ¿no? A mí la verdad, me cuesta mucho que me gusten las cosas que yo hago, porque soy muy exigente, pero esta película realmente yo incluso la vuelvo a ver así solo y está buenísimo, me gusta. Yo celebro eso, a mí también me pasó lo mismo con tu película, me encantó. Muchas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo, y tuve la oportunidad de ver la película en formato pequeño, pero ahora que llega a salas me muero por repetírmela en grande, en sala, y experimentarme toda esta belleza de obra de arte. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, Alfonso. Un abrazo desde aquí de Italia.